¿Te gusta? ¿Te intriga? ¿Te molesta? Cuéntaselo todo a la Cápsula de la Justicia y el defensor la traerá a nosotros para dar respuesta a todas tus preguntas. Cápsula de la Justicia, el programa del defensor del televidente de CITV. Una cosa es la información basada en la evidencia y los hechos, otra es la versión de las instituciones oficiales y una muy distinta es la opinión que tiene una persona sobre lo sucedido y que lo expresa en un periódico como columnista. Conocer esas distinciones es muy importante para que la ciudadanía tome mejores decisiones. Ese es nuestro tema de hoy en la Cápsula de la Justicia. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompañan. Soy Gustavo Gómez, director de 6 AM Hoy por Hoy en Caracol Radio. Yo soy José Guarnizo, yo soy periodista y soy director del portal de periodismo de investigación Vorágine.com. Mi nombre es Hernán Restrepo, soy periodista y trabajo como editor de la red ética de la Fundación Gabo. Para iniciar, veamos cuál es la diferencia entre la información oficial y la opinión. La información es la información. Ni puede uno pensar que la información de origen oficial necesariamente por eso es falsa, y tampoco hacerse la idea de que la información que viene de otras fuentes solo por eso es confiable. Toda información debe ser verificada. El oficio del periodismo es dudar, jalar pitas, verificar, contrastar. Obviamente la información oficial tiene un tratamiento más profundo en el sentido de que viene de un órgano del Estado y tiene unos intereses que son abiertamente claros. Y los periodistas tenemos una manera de dudar un poco más allá de lo normal de ese tipo de información, pero también puede ser muy útil para la construcción de la noticia. La opinión es otra cosa. Es una lectura que se tiene personalmente sobre un tema, sobre un hecho, sobre otra información, pero no se puede desestimar también en algunas ocasiones como fuente clara de información. La información es todo aquello que emite un periodista después de haber hecho un ejercicio de interpretar la realidad, recoger testimonios, documentos y contrastar todos esos insumos que encontró para informar sobre algún fenómeno o algún hecho. La información oficial es toda aquella que emiten los gobiernos departamentales, nacionales, locales y que por supuesto está traspasado desde esa visión de poder que en ese momento está ejerciendo algún gobernante y demás. Esa información pues tiene también, digamos, unos sesgos propios del ejercicio de lo que está haciendo cada uno, y la opinión es un derecho que tienen todos los ciudadanos, no solamente los periodistas, de emitir juicios de valor que vienen de las ideas propias. En el ámbito periodístico, la información son aquellas noticias que los medios de comunicación publican porque consideran que son de interés público a manera de servicio para la ciudadanía. La información oficial la vemos sobre todo expresada en los comunicados de prensa que publican las entidades públicas del gobierno, del Estado, la alcaldía, y que no porque vengan de entidades oficiales no requieren que los periodistas las contrastemos. Y finalmente, la opinión son aquellos puntos de vista expresados por lo general por líderes políticos, líderes de opinión, ocasionalmente también por periodistas, y que las vemos por lo general enmarcadas en la sección de opinión, de columnas de opinión, de periódicos y de revistas, y ahora cada vez con más frecuencia también a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, que se ha convertido en un espacio ideal para publicar opiniones. Actualmente, ¿qué tiene más espacio en el periodismo colombiano? Periodismo sin información veraz no es periodismo, punto. Lamentablemente, la realidad de hoy, digital, ha llevado a los periodistas a producir en escala casi industrial información, noticias, reportajes, notas, de manera tal que muchas veces los periodistas, acosados por ese nivel de exigencia de producción, tienen que confiar más en tipos de información como la oficial, y ahí viene el resbalón. Los periodistas necesitamos que los dueños de los medios de comunicación y la gente en general entienda que esta es una carrera de largo aliento, que no son los 100 metros planos corridos 7 veces al día. En el actual ecosistema de medios hay cabida para todo. Hay tanto abundancia de opinión como de información
como de informaciones oficiales. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese espectro de tanta abundancia de información oficial, información emitida por periodistas y opinión, pues se hace un poco difícil por parte de las audiencias ir encontrando, digamos, exactamente eso, eso que le puede servir de la mejor forma para interpretar la realidad, para informarse. Y hay distintas formas de informarse. Hay, por supuesto, informaciones rápidas, en calientes, para saber que pasó algo, pero hay otra que tiene que ver, que sirve más para entender lo que está pasando, para entender los fenómenos. Y esta sí, cada vez que es más escasa. Tradicionalmente en el periodismo colombiano siempre ha tenido más espacio la información de interés público. Sin embargo, conforme ciertos medios se han acercado a los intereses del gobierno, vemos como la información oficial goza de más protagonismo en ellos. Y recientemente, con el tema del mundo digital y el periodismo a través de Internet, los medios se han ido dando cuenta de cómo las columnas de opinión atraen mucho el interés de la audiencia, de los lectores, y estos espacios, sobre todo los días domingos, en los periódicos, son muy consultados, los espacios de opinión. ¿Para qué le sirven a la audiencia la información oficial y la opinión? Todo sirve para mucho o para nada en la vida. Absolutamente todo tiene que pasar por una mínima verificación y contrastación en este oficio. La gente debe entender que los periodistas, aunque tengamos la cabeza muy grande, no podemos convertirnos en megáfonos. Yo creo que la opinión, por ejemplo, es importante también para interpretar lo que está pasando bajo el influjo de una óptica muy particular. Yo creo que las ideas propias de los opinadores también pueden iluminar muchas veces como situaciones que no habíamos visto desde esos enfoques. La información oficial es importante, pero yo creo que, por ejemplo, para los periodistas, decía García Márquez, uno no se puede volver rehén de la fuente oficial. La fuente oficial siempre hay que contrastarla porque, como lo decía anteriormente, tiene un sesgo, y tiene un sesgo de mostrar solamente un lado de las cosas. Y la información, pues la información como tal no es la información pura, sin contexto, también puede muchas veces desinformar. Entonces es importante también saber depurar la propia información. La información no es buena per se. Es importante también conocer los contextos y conocer todo lo que está pasando alrededor de un dato, por ejemplo. A la audiencia, la información le debe servir para estar al tanto de aquellos hechos que son de interés público. La información oficial debe divulgarse para dar a conocer anuncios de entidades oficiales. Por ejemplo, cuando el acueducto publica que va a hacer cortes de agua, eso es información oficial que es de gran utilidad para la audiencia. Y finalmente, la opinión definitivamente le sirve a la audiencia en sociedades democráticas como la nuestra en Colombia para forjarse a través de leer distintos puntos de vista su propia opinión sobre lo que sucede en el país. En los periódicos, las columnas de opinión están en una sección marcada como tal. Así, quien lee sabe que se trata de posturas particulares sobre un tema. ¿Sucede lo mismo en televisión, radio y plataformas digitales? La opinión es un pecado que se le perdona al periodismo cuando lo hace evidente. Toda decisión periodística, desde el titular, el pie de foto, la forma en que se aborda una información, toda tiene un origen subjetivo. Lo importante es el equilibrio. Ahora bien, sí es posible que los periodistas en algunos contextos y en determinados marcos opinen, se pronuncien mucho más allá de la escueta información, para no convertirnos, entre otras cosas, en máquinas productoras de información. La información puede venir acompañada de algo de opinión, pero es necesario que quede claramente expreso que estamos opinando en el momento en que lo hacemos y en el contexto en que lo hacemos, para que no haya lugar a engaño para el público. Yo creo que la información, la opinión, realmente debería estar etiquetada como tal, en cualquier plataforma, en televisión, en prensa, en radio. Eso es muy importante porque
Muchas veces hay emisiones que camuflan opinión con información y yo siento que eso viola el pacto tácito que hay con la audiencia y con los lectores. En Colombia hay libertad de opinión, en Colombia hay libertad de informar, pero sí es muy importante que haya una etiqueta porque hace parte, digamos, como del el trato que uno le hace a la audiencia antes de emitir cualquier juicio, porque si hay una diferencia muy grande. Una cosa es interpretar la realidad y de ahí viene la información, y otra cosa es ver la realidad bajo el influjo de una idea propia o de un juicio de valor propio, que es válido totalmente, pero son cosas muy diferentes. Así como sucede en los periódicos y en las revistas, las columnas de opinión deben estar marcadas, y por el hecho de que salgan en televisión o en radio, que no son medios tan afines al género de opinión como lo son los periódicos o las revistas, de todas formas es importante anunciarle a la audiencia antes de que salga la sección de opinión que se trata no de una postura informativa, sino de una opinión que va a decir un columnista o un experto invitado. Para las audiencias, ¿cómo identificar que se está consumiendo información u opinión? La gente no es tonta, la gente no es un rebaño. Sabe perfectamente cuando un periodista traspasa los límites de la mera información y entra a los terrenos de la opinión. Y entiende también cuando un periodista tiene algún tipo de agenda, lo cual es evidente en la forma en que hoy nos tratan en las redes sociales cuando descubren al periodista que cree que es como el traje nuevo del emperador, que iba por todas partes desnudo pensando que iba vestido. La gente no es tonta. Yo creo que uno empieza a detectar que algo es opinión cuando hay exceso de adjetivos, cuando la información está, digamos, muy recargada con calificativos. Hemingway decía que cuando se hace periodismo hay que huirle a los adjetivos, a la retórica y a los adverbios, porque precisamente se trata es como de entender los hechos o informarse acerca de unos hechos, pero ahí deja de perder importancia si a mí me parece eso bueno o malo. Lo importante son los hechos, el contexto alrededor de los hechos y a través de eso, pues que el lector se haga una idea de las cosas. Bueno, por el lado de los medios de comunicación es importante, como lo decía, identificar que el espacio que viene a continuación es un espacio de opinión, que hemos invitado a un columnista o un experto a opinar sobre un tema determinado. Por otro lado, las audiencias deben identificar que cuando vemos a una persona hablando en primera persona y dándonos su punto de vista muy particular sobre un hecho, estamos ante opinión y no ante información o noticia. La audiencia opina. Si la información que recibe de los medios de comunicación no le parece confiable, ¿qué hacer? Si a mí una noticia me parece falsa o dudo de esa noticia, lo que hago es validar en otras fuentes que sean pues más confiables y asimismo pues darme a conocer si es verdadera o falsa la noticia que acabo de ver. Al ver una noticia que no me parece confiable, busco un medio de comunicación con más credibilidad. Busco otras fuentes. Ahorita con todo lo que manejamos del internet hay muchas fuentes de información en la cual podemos validar si es la realidad o no es la realidad de la que se está hablando en los medios de comunicación. Después de ver la información que algún medio me transmite, de una voy a verificar si otros medios están hablando sobre el tema y cómo lo están mostrando. Aparte, voy a ver si en redes sociales se está hablando sobre esto y cómo se está tomando desde la perspectiva ciudadana. Además de esto, para completar la información, voy a verificar si hay expertos de por medio que están explicando sobre esto, cómo están tratando la información y cómo me la están mostrando, si me la están mostrando completa o parcializada hacia un tinte político, cultural o hacia un ideal subjetivo del medio de comunicación o del periodista. Después de comerciales veremos qué están haciendo los noticieros con las opiniones que divulgan los políticos en redes sociales. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. La audiencia opina.
En redes sociales se divulga información de interés nacional. ¿Qué le hace dudar de su veracidad? La cuenta en la que está dando, la gente en la que está hablando. ¿Qué hago para corroborar que sí sea verdadera la noticia? Buscar en las fuentes principales, como son canales principales o periódicos como tal. En las redes sociales hay mucha información, pero uno tiene que clasificarla bien. Hay mucha información que es de dudosa reputación, por lo cual pues uno la mira y se va a fuentes confiables para ver qué tan cierto es. Las redes sociales son un medio, considero yo, más de comunicación hacia amistades y esas cosas. Twitter se está manejando mucho pues para noticias, sin embargo se da mucho la opinión personal. Entonces depende de quién está colocando la información y de qué fuente está viniendo esa información para ser más creíble. Lo primero que me hace dudar de una noticia o de una información en red social es de las personas que están catalogadas como gente de poca confianza, gente que no tiene una credibilidad constatada o que han ido durante los años perdiendo credibilidad, ya que se ha comprobado que lo que comparten son fake news o simplemente imágenes alteradas. Por otra parte, si en redes sociales aparece una noticia en donde el titular es muy amarillista o llama mucho a dar el clic, a entrar rápidamente, es una señal de alerta. Los líderes políticos usan las redes sociales para divulgar sus opiniones. ¿Cómo las registran los noticieros? Las registran como declaraciones. Eso puede tener la lectura muy positiva de que se democratiza la forma de llegar a la gente y de dar información. Pero ese tipo de contenidos ojalá pasaran siempre por las manos de un periodista serio, que contrastara, que verificara, que preguntara, que descubriera si en la declaración hay verdad o no la hay. Es básico que la gente entienda que todas esas cosas que llegan por las redes son información, pero eso no las hace información veraz. Digamos que las redes sociales se convirtieron en una plataforma muy importante para conocer las opiniones o lo que están diciendo los políticos. Lo que pasa es que no se puede caer de parte de los medios de información, digamos, en que esa es la única fuente, ¿no? En el periodismo hay unos grandes maestros que son los libros y la calle también, y es importante también salir y es importante contrastar la información. Eso está en los manuales más básicos del periodismo. Una opinión de un político es importante, pero siempre lo es más aún contrastar esa información, ponerla en contexto. Ya incluso no es suficiente mostrar las dos caras de la moneda. Hoy en día el periodista tiene que incluso llegar a saber quién miente, ¿no? No solamente se trata de, no, yo puse las dos caras de la moneda y ya, y con eso quedé listo. Yo creo que es bueno también saber quién está diciendo mentiras, y por eso el fact-checking se ha vuelto, digamos, una herramienta muy importante, sobre todo usada en la prensa gringa, y que en Colombia cada vez está tomando más fuerza. Si algo nos enseñó la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos es que es equivocado que los medios de comunicación publiquen sin ningún tipo de filtro todas las publicaciones que hacen los políticos en sus redes sociales, convirtiéndonos simplemente en altavoces de los políticos, que es lo que ellos querrían. Por el contrario, los medios de comunicación necesitamos contrastar lo que dicen esos políticos y sobre todo darle contexto si vamos a publicar y hacerle eco a esa publicación del político en redes sociales para que la audiencia entienda en qué circunstancias se están dando. Y sobre todo, si son declaraciones que incitan al odio, es mejor no publicarlas para evitar hacer eco a estas declaraciones a veces xenófobas de los políticos. Se habla de la diferencia entre hacer periodismo y hacer activismo político en medios de comunicación. ¿Cuál es? Es sencillo. El periodista activista no es periodista, es activista. Y el activismo no es malo, excepto si se ejerce en el periodismo. Se hace activismo político cuando hay detrás un interés, digamos, proselitista, cuando hay un interés de llegar a algún cargo público y se camufla esa información a través de un noticiero, porque he visto que, por ejemplo, muchos partidos políticos montan noticieros, o algunos influencers o líderes de opinión hacen periodismo, pero también tienen detrás una plataforma política, un deseo de llegar, digamos, a alguna instancia de poder.
Yo creo que acá es importante tener en cuenta que los periodistas no tenemos esa vocación, los periodistas no pertenecemos a ningún partido político, nosotros estamos del lado de los ciudadanos. Ahora bien, se suele decir en algunos casos que los periodistas hacen activismo político porque critican al poder o porque hacen periodismo crítico a los gobiernos de turno, y esto no es activismo. El periodismo tiene como esencia ser un contrapoder, independientemente de si quien está en el poder es de derecha, de izquierda o de centro. Yo creo que el lugar del periodismo es más del lado del ciudadano, incluso más del lado de las víctimas. Entonces, en ese caso, cuando un periodista ve con ojos críticos a un gobierno, no está haciendo activismo, simplemente se está poniendo del lado del ciudadano, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer qué pasa detrás del poder. Con frecuencia vemos en nuestro país cómo muchos periodistas se comienzan a comportar como activistas, sobre todo a través de los espacios de opinión, defendiendo una causa política, una postura ideológica, y eso es equivocado si lo está haciendo un periodista, porque los periodistas deberíamos brindar información de la manera más neutral para que sean nuestras audiencias quienes decidan hacerlo. Y si hemos decidido dar el paso de meternos a hacer activismo porque lo consideramos necesario, presentarnos entonces como activistas, pero no como periodistas. Quienes se dedican al periodismo pueden tener simpatías políticas. ¿Cómo deberían manejarlas? Todo el mundo tiene derecho a sentir, a pensar, a tener un credo, una ideología, pero el periodismo requiere que no haya secretos, de parte y parte. No hay secretos en el periodismo. El periodismo se hace por encima de la mesa y esa es la mejor manera, que el periodista siempre deje claro en dónde está parado, qué es, qué siente y para dónde va. Yo creo que sí, porque el periodista no pierde el derecho de ser ciudadano, o sea, no pierde el derecho de votar, no pierde el derecho de tener una conciencia política. Lo que pasa es que lo que no puede hacer un periodista es tener amigos políticos, ni asociarse con ellos de ningún tipo de ideología, ni tampoco respaldar a algunos o cuidarle la espalda a algunos y sí criticar a otros. Yo siento que hay que diferenciar eso. El periodista tiene la obligación de ser un contrapoder, pero independientemente de quién esté en el poder. Si un periodista tiene ciertas simpatías, por ejemplo, por alguien de izquierda, pues va a ser muy importante que haga control político y veeduría cuando ese poder de izquierdas esté gobernando. Entonces, yo siento que el periodista debe tomar distancia de las ideologías políticas y de los partidos políticos, porque en algún momento cualquiera de ellos se sube al poder y el periodista tiene que tener la completa independencia de no tener intereses económicos de por medio cuando debe informar y tampoco intereses políticos cuando lo va a hacer. Lo más importante es ser transparentes con nuestra audiencia. Antes se hablaba mucho de la necesidad de que el periodista ocultara cualquier filiación política que tuviera, incluso que ocultara hasta de qué equipo de fútbol era hincha. Pero hoy en día lo que se valora más es la transparencia del periodista con su audiencia y que declaremos con claridad si somos afines a un partido político, un movimiento político o el otro, o incluso detalles tan sencillos como a qué equipo de fútbol le vamos. La audiencia valora conocer ese tipo de aspectos de los periodistas y es una señal de transparencia de nosotros hacia ellos. La audiencia opina. Quienes se dedican al periodismo pueden tener simpatías políticas. ¿Cómo deberían manejarlas? Me parece muy importante que los periodistas sean neutrales y transparentes al momento de dar su opinión frente a lo político, deportivo o entre más intereses sociales. Los periodistas deben ser muy profesionales y tener muy claro que están trabajando por su profesión y para su profesión y no inclinarse ni ante ningún partido político. Yo no creo que tengan o deban manejar alguna simpatía teniendo en cuenta su profesión. O sea, tiene que ser muy imparcial en el momento de dar una noticia, porque si la simpatía va en contra de la noticia, pues no está ejerciendo bien su profesión. En un país como Colombia, en donde el espectro político es de libre elección, el periodismo busca ser neutral a este, pero el factor económico es una fuerte influencia para que los periodistas se tilten de uno u otro partido político.
Para mí, personalmente, el periodismo debería buscar la neutralidad, ya que éste debe encargarse de crear investigaciones y dar información sin importar el partido político. Después de comerciales veremos qué cambios deben hacer los medios colombianos en el manejo de la información oficial y la opinión. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Para cerrar, veamos qué cambios deben hacer los medios colombianos en el manejo de la información oficial y la opinión. Cuando lo tenga claro voy a fundar un medio de comunicación y créanme que van a ser los primeros a los cuales les voy a contar. La fórmula me la reservo. Se hace periodismo responsable cuando se aplican, digamos, varias premisas. Primero, entender que la obligación del periodista es buscar la verdad, sin importar qué haya detrás, ¿no? Segundo, no puede haber, como lo decía anteriormente, de por medio intereses políticos o económicos a la hora de ejercer el periodismo. Tercero, el periodismo es un contrapoder. Independientemente de quién esté allí, el periodista tiene la obligación de hacer del periodismo un servicio social. Eso es muy importante. Cuarto, yo creo que la rigurosidad, contrastar la información, porque digamos la verdad absoluta no existe, pero sí el periodista puede buscar indicios, pruebas, testimonios, de tal modo que lo último que haga en la vida sea desinformar, porque muchas veces hay periodistas que desinforman y eso realmente le hace mucho daño a la ciudadanía y a una democracia. En primer lugar, respecto a la información, es necesario que los periodistas tengamos el chip de preguntarnos siempre si esta información que estamos dando, esta noticia que estamos dando, es de utilidad para mi audiencia o si simplemente lo estoy haciendo para satisfacer su morbo. Si la respuesta es la segunda, es equivocado. Deberíamos tener siempre el chip del servicio público. En cuanto a la información oficial, siempre contrastarla, no tragar entero ni publicar derecho los comunicados de prensa de las entidades oficiales, sin antes contrastarlos y preguntarnos, hey, ¿será que lo que nos está diciendo esta entidad oficial es verdad o es mentira? Y sobre la opinión, es necesario siempre diferenciarla muy claramente de la información, que no haya lugar a dudas para nuestra audiencia entre si lo que nos está mostrando el medio de comunicación es una noticia o es una pieza de opinión. Hasta aquí llega este capítulo de la Cápsula de la Justicia. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde con otro tema de su interés. Y no olviden contactarnos para contarnos lo que les gusta o les molesta de la programación de City TV. defensortelevidente@citytv.com.co 745-5203 Avenida Calle 26, número 68B70.